escucha bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores, un domingo más con vosotros. En esta ocasión estamos en la iglesia Torre Fuerte y vamos a retransmitir el culto que va a presidir el pastor Juan Antonio Moreno. Un culto de mucha bendición, un culto con una alabanza maravillosa y seguramente el Señor va a hablar a vuestras vidas. Espero que disfrutéis con este nuevo programa. Que Dios os bendiga.
Amén, queridos hermanos. Os invito a abrir la palabra de Dios en la Biblia por la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo 2, 1, dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Hasta ahí, queridos hermanos. Repito desde el versículo 7, que es muy importante. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Queridos hermanos, estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo son también para todos nosotros en esta mañana. Son palabras que Pablo pronuncia inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto son palabras de poder para esta congregación y también palabras de poder para las que nos puedan estar viendo a través de la ventana evangélica. Porque la iglesia del Señor en nuestros días, queridos hermanos, necesita cada vez más considerar la palabra. La iglesia del Señor en nuestros días necesita más que nunca considerar, meditar, obedecer la palabra de Dios, obedecer la sana doctrina, obedecer la verdad revelada y proclamar el evangelio de salvación. A eso está llamada la iglesia. Por eso dice el versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fijaos, Pablo dice a Timoteo que considere lo que le acaba de decir. Y lo primero que le dice, y que aparece en el versículo 1 de este capítulo 2, es esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, querida iglesia de Cristo, estamos llamados a esforzarnos en la gracia. Porque si somos salvos por la gracia de Dios, debemos vivir conforme a esa gracia. Si somos salvos por la gracia de Dios, que lo somos, bendito sea su nombre, debemos vivir conforme a ese regalo inmerecido. Si somos salvos por la gracia de Dios, debemos vivir conforme a ese regalo que diría el apóstol Pedro que es incorruptible, incontaminado e inmarcesible y que está reservado en los cielos para cada uno de nosotros. Esa es nuestra herencia y nuestra salvación. Pero para vivir conforme al regalo de Dios, a la gracia de Dios, que es nuestra salvación, nos tenemos que esforzar cada día, porque tenemos una misión importante. Ahí dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y añade, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo, esfuérzate en la gracia, Timoteo, y nos lo dice a nosotros, a la iglesia del Señor. Esfuérzate en la gracia, fortalécete en la gracia, pero preocúpate para que la obra continúe. La obra tiene que seguir adelante, queridos hermanos. No nos podemos conformar con lo que tenemos ahora. Si tú y yo estamos aquí en esta mañana, es porque alguien se esforzó en la gracia y se esforzó también para que la obra de Cristo siguiera adelante y nos habló del evangelio de salvación. Y aquí estamos, para la gloria de Dios. Alguien se esforzó por ti y por mí, y el Señor vino a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, y estamos en ese camino de verdad y de salvación, que es el camino de la luz. Pero para eso, para
encargar a otros hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. Para eso nos tenemos que preparar, para eso nos tenemos que esforzar y para eso tenemos que seguir aprendiendo cada día más de la palabra, para que de esa manera podamos enseñar a otros, para que la obra continúe y que la palabra de Dios, queridos hermanos, corra siempre y sea glorificada. ¿Amén o no, hermano? Que la palabra de Dios corra. Nos tenemos que preparar para enseñar a otros, porque esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso, querida iglesia, esfuérzate en la gracia, fortalécete a través de ella y esfuérzate también para que la obra continúe por el poder de Dios. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y añade, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Fíjate que esa es la misión de la iglesia. La siembra y la cosecha. Y como hemos cantado antes, el tiempo ha llegado. La mies está madura. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de ir a predicar, hermano. Por eso levántate y conquista con el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, si queremos recoger fruto, si queremos que las personas se conviertan, nos tenemos que esforzar y fortalecernos en la gracia. Nos tenemos que preparar también para enseñar a otros. Y nos tenemos que levantar y conquistar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aunque suframos las penalidades que sufrió el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque suframos las penalidades del buen soldado de Jesús, y aunque no nos enredemos en los negocios de la vida, como Pablo le aconseja a Timoteo, y aunque luchemos como atletas legítimamente para recibir nuestra corona, también tenemos que tener el tiempo y el esfuerzo para sembrar la buena semilla del Evangelio de la salvación. Pero para eso, hermanos, necesitamos algo importante, y es el reconocer que solos no podemos. Yo solo no puedo, José solo no puede, solo ninguno de los que estamos aquí vamos a poder cumplir con la gran misión que Cristo nos encargó. Solo no podemos, hay que reconocerlo, que solo con nuestra sabiduría no podemos, que solo con nuestra experiencia de los años tampoco podemos, que solo con nuestra fuerza, imposible, hermano, porque no es con ejército, acuérdate, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde tenemos que esforzarnos, en llenarnos del Espíritu, para que esa palabra de Dios corra y sea glorificada. Es con la llenura del Espíritu Santo de Dios con la que vamos a poder. Por eso fíjate lo que dice el versículo 8, que es muy importante. Ahí dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Iglesia, acuérdate de Jesucristo, porque sola no puedes, solo no podemos, nos tenemos que acordar de Jesucristo. Porque fijaos, para todo lo que hemos visto anteriormente, en cuanto a la preparación, en cuanto a las adversidades que pueden venirnos, y también en cuanto a la siembra y a la cosecha, a la que estamos llamados, si no nos acordamos de Jesucristo, si no tenemos presente a Jesucristo, si no nos llenamos con el Espíritu Santo de Dios, no vamos a conseguir absolutamente nada. Por eso, querida iglesia, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Acuérdate que en Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso acuérdate también de que dice 1 de Timoteo 2:15, que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo hecho hombre. Acuérdate, iglesia, que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdate de Jesucristo. Y que no se te olvide, como cantaba antes nuestro hermano, de dónde te ha sacado.
Que no se te olvide de dónde nos ha sacado el Señor, hermano. Recuerda eso siempre, porque antes estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero vino Jesús de Nazaret, se acercó a nuestra vida. Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a nuestro encuentro y nos dio la luz y la libertad para ser sus hijos e ir adelante en su nombre. Que no se te olvide. Acuérdate también de que un domingo como hoy, un domingo por la mañana muy temprano, resucitó de entre los muertos. Conforme a las Escrituras, bendito sea su nombre. Porque esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros una esperanza viva. Y esa esperanza viva es la que tenemos que transmitir a los que no tienen esa esperanza. Por eso, y para eso, nos tenemos que acordar siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos tenemos que acordar especialmente de sus palabras. Esas palabras que han quedado escritas para nuestra enseñanza, para nuestra formación, para nuestra edificación y para darnos poder para pelear la buena batalla de la fe, queridos hermanos. Por eso Él dijo, y está escrito en Mateo 28, 19 y 20, lo siguiente, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de Jesucristo. Y añade, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el Señor está con nosotros en la batalla. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Amén. Bendito sea el Señor. Él está con nosotros en la batalla. Él está con nosotros en la conquista. Él está con nosotros en las pruebas. Él está con nosotros en las necesidades. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Por eso, iglesia, acuérdate de estas palabras y ten ánimo para compartir el Evangelio. Acuérdate también de las palabras de la oración que Jesús hizo al final de aquella cena, de esa última cena en Jerusalén, la noche en que fue traicionado y entregado. En Juan 17, 20, Él dice en esa oración al Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, atiende, que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y añade, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Querida iglesia, acuérdate de estas palabras de Jesús. Acuérdate de que para que el mundo crea y para que el mundo conozca, nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir. No podemos ir cada uno por un lado. Nos tenemos que unir. Tenemos que estar juntos y unánimes, como dice la palabra de Dios. Porque cuando el pueblo del Señor se une, cuando el pueblo del Señor es uno con el Señor, entonces suceden cosas maravillosas, ¿no? ¿Amén o no, hermano? Cuando el pueblo de Dios se une, entonces suceden cosas maravillosas. El Señor está por delante. Y entonces viene su autoridad, su poder y su bendición sobre cada uno de nosotros. Por tanto, recordemos siempre estas palabras, porque son palabras de poder para los hijos de Dios, pero son locuras para los que no creen. Para nosotros es poder, para el mundo es locura, aunque el Señor también tiene hoy palabras de vida para los que aún no han creído. Fijaos que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de Jesús nos hablan de dos puertas, una ancha y otra estrecha, que nos llevan a dos caminos, ¿verdad? Un camino ancho y un camino estrecho. El camino ancho lleva a la muerte. El camino ancho lleva a la muerte, pero el camino estrecho lleva a la vida. Y Jesús de Nazaret se hizo camino para darte una oportunidad, a ti que todavía no le conoces. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesús de Nazaret te ama y dio su vida por ti. Por eso, el único que te puede salvar es Jesús. Leíamos antes que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate, no te salva el conocimiento ni la sabiduría humana. No te salva el que seas buena gente y que haga buenas obras. No te salva ninguna obra humana. No te salva ninguna imagen. Ninguna imagen te salva. No te salva ninguna religión. Lo único que te salva es creer en Jesús de Nazaret como Dios y Salvador de tu vida. Lo único que te salva es arrepentirte de tus pecados, reconocer tus pecados y arrepentirte delante de Dios. Y creer que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y recibirle en tu corazón. Eso es lo que te salva. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y esa es la palabra que haría bien en recibirla, tú que todavía no le conoces. Porque es una palabra de poder y de salvación para tu vida. Y vosotros, queridos hermanos, querida iglesia, que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide nunca su obra redentora en la cruz del Calvario. Que no se nos olviden nunca sus palabras de amor y de misericordia para cada una de nuestras vidas. Que queden siempre grabadas en nuestros corazones. Amén, hermanos. Terminamos esta reflexión con una última lectura para todos nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, aquí, en este lugar, en Jerez de la Frontera y en el mundo entero. Y está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ahí dice la palabra de Dios para todos nosotros, hermanos, y para todos los que nos están viendo también. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, hermano. Acuérdate de Jesucristo, querida iglesia. Y como dice el versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vuestros corazones. Vamos a terminar con un poema relacionado con esto que acabamos de leer, que dice así: que las palabras de Cristo moren siempre en abundancia en tu corazón. Y acuérdate de ellas, porque son palabras del Dios de amor. Y son palabras de poder, aquellas que pronunciaba mi Jesús de Nazaret. Palabras del Dios de amor que están cambiando mi vida y que sanan mis heridas con su dulce bendición. Que las palabras de Cristo moren siempre en abundancia en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu presencia es una realidad en este lugar. Estamos aquí congregados en tu nombre, delante de tu presencia, y hemos oído también tu preciosa palabra. Así que ayúdanos, a los que te hemos conocido ya, a los que somos tus hijos, Padre, a los que te hemos recibido como único Dios y Salvador en nuestras vidas. Ayúdanos a no olvidarnos de tu obra redentora, a acordarnos siempre de ti, a esforzarnos en la gracia y a ir adelante en tu nombre, cumpliendo la gran comisión, la cual tú nos has encomendado, y es el llevar tu palabra a toda criatura, predicar tu evangelio a toda criatura, para que muchos puedan llegar también al conocimiento de la verdad.
Bendice a las personas que nos están viendo en este momento. Derrama tu unción sobre sus vidas. Y si aún no te conocen, tócale los corazones para que ellos entiendan que solamente en ti está la salvación y la solución para cada una de sus vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Amén. Nosotros estábamos perdidos, pero un día nos encontró, ¿verdad? Nos encontró. Y no solo nos encontró, sino que nos escogió como linaje, como real sacerdocio y como nación santa. Somos la amada de Jesucristo. Amén. Bendito es el nombre del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas del pecado a su bendita luz admirable. Aleluya. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y a ti te quiere salvar. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y a ti te quiere salvar. Contigo quiero caminar. Quiero caminar contigo. Porque yo no quiero vivir llamado y alejado de tu camino. Contigo quiero caminar, Señor. Quiero caminar contigo. Mira, querida iglesia, lo que nos dice el Señor. Antes de salir a predicar a las almas que están muriendo, que no conocen la verdad del Evangelio. Antes de salir a predicar y a las almas que están muriendo. ¿Y sabéis por qué? Porque no duele, hermano mío, que no duele, que las almas de este mundo del diablo se las lleva. Y es que no duele, hermano mío, que no duele, que las almas de este mundo del diablo se las lleve. Mira lo que te digo, hermano. Quiero salir a predicar y quiero que tú me acompañes, y así haremos la voluntad que la gracia